La librería Matplotlib lo que hace es crear un objeto, figure, que ese objeto es un contenedor de toneladas de objetos y tiene jerarquías. El objeto figure va a tener adentro objetos que son access, ¿bien? Eh, y adentro de los objetos access vamos a tener distintos otros objetitos como todo esto. ¿Qué quiere decir? Figura va a ser como un paño, como la hoja. Access va a ser cada uno de nuestros gráficos. Y cada uno de nuestros gráficos va a tener otro objeto que son los palitos de los ejes, qué sé yo, las curvas en sí, los labels, las leyenditas que uno le ponga, las cajitas de texto y los dibujitos, y en fin, y todas las cosas que van adentro. Eh, bueno, ya sabemos cómo se importa. Uno va a poner import matplotlib y vamos a usar de matplotlib, porque tiene varias montones de cosas, pyplot. ¿Bien? Para que sea un nombre más cortito, normalmente lo que todo el mundo hace es ponerle de nombre plt. Pero acuérdense que es pyplot. ¿Cómo uno va a crear un objeto de figura? ¿Sí? Un objeto de figura, uno simplemente va a decir matplotlib.pyplot, que acá se llama plt, bien, y va a poner esta palabra clave, figure, y adentro va a poner características de ese objeto. Si después entran a la documentación, figure, aquí le entran un montón de cosas, incluso otras por diccionario también. En este caso, aquí le seleccioné algunas. Fix size me dice cómo va a ser el tamaño de la figura que uno le pasa en una tupla. Incluso esto es en proporciones del tamaño en dpi's de la figura. Acuérdense, no les dije, esto en realidad uno maneja el front-end de todas estas clases, el back-end no lo maneja. ¿Qué significa el back-end? Por ejemplo, agarrar y decir, bueno, tengo que usar la pantalla, a la pantalla la tengo que dividir, hacer un frame en la pantalla, hacer ese frame que tenga tantos píxeles por tantos píxeles en cada uno de esos píxeles. Bueno, todo eso que se tiene que hacer atrás, que es súper jodido y que es súper difícil y uno ni se entera. ¿Sí? Acá uno pone fix size. Creo que esto termina siendo en pulgadas lo que va aquí adentro de esta tupla, o dependiendo del sistema de unidades, pero pulgada creo que es el defecto. Y bueno, y por ejemplo uno puede decir cuánto es el color del fondo de esta figura y cuánto es el color del filo, de los bordes. Bueno, obviamente si uno le pone type figura, dice, bueno, es un objeto de matplotlib figure. Figure. Bien. Bueno, hasta aquí tenemos una figura. Ahora, para hacer gráficos, lo que voy a tener que hacer es crear ejes o axes, no ejes, axes adentro de la figura, es decir, gráficos en sí. Bueno, toda la documentación de Access está acá. Y esto se lo quiero mostrar un poquitito. Tiene cuáles son las cosas que van a entrar, ¿sí? Como argumentos, con valores iniciales. Y también van a entrar cosas como diccionarios, ¿sí? Después se pueden fijar bien. Bueno, aquí van a tener los distintos atributos que van a ser los límites y bueno, todas estas cuestiones. Parámetros que uno va a tener, y las cosas que entran como diccionarios, bien, fíjense, bien, y además adentro de estos access uno va a poder hacer distintos tipos de dibujitos, porque todavía no dijimos qué dibujitos. Por ejemplo, cuando uno dibuje puede hacer plot, que es un tipo de dibujito, error bar, scatter, plot date, step, log, semilog, fill, bar, bla, 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 vertical line, horizontal lines y así. Después tiene uno de tipos espectrales, correlaciones, bla, bla, todas estas son cosas que puede dibujar. En estadística, los dibujos de los box plot, etcétera, etcétera. Histogramas, también, los de contorno, y así. Arrays, por ejemplo, imshow, pcolor, mesh, etcétera, etcétera.
Después textos que uno les puede poner adelante. Bueno, todo esto verán que da ¿cómo sería? Un espectro gigante de cosas con las que se puede hacer. Y además se puede manejar cuestiones de la apariencia, por ejemplo, prender o apagar los ejes y cuestiones por el estilo. Se pueden decir dónde van a estar los límites de los ejes, preguntar cuáles son los límites y así, poner los labels, poner los límites, las escalas, bla. Fíjense todo cómo sigue la documentación y sigue. Es decir, se pueden hacer muchísimas cosas. Por ahí hay una creencia popular que esto no sirve para hacer gráficos de calidad, ¿bien? Bueno, no, eso es mentira. Sirven para hacer gráficos de calidad, lo que pasa es que hay que elaborar un montón. Y por eso es que muchas personas optan para hacer un gráfico final para una publicación o algo por el estilo, utilizar algo más simple e interactivo. Por ahí, si les sirve o si quieren trabajar con estas cosas, mi recomendación es que vayan creando el tipo de gráfico que a ustedes les gusta, con su estilo y con todo lo demás, y una vez que lo tienen, lo guardan adentro de una función o dentro de una clase o algo por el estilo. Entonces, cada vez que ustedes quieran hacer un gráfico con esas características, simplemente van llamando a la función y chau picho. Bueno, entonces, supongamos que yo lo que quiero hacer en Access, ¿se acuerdan que yo había creado aquí figura? ¿Sí? Tengo figura, es de la clase figura. Y adentro lo que voy a hacer es crear Access. En este caso quiero crear dos grafiquitos adentro de figura. Bien, dos Access. Entonces acá lo que voy a utilizar es el método subplots, que me sirve para crear dos o muchos Access como si fuesen un array. ¿Bien? En este caso, este subplots, le voy a poner aquí cuántas filas y cuántas columnas quiero de Access. Y acá le puse que compartan el eje de las Y. Después vamos a ver eso. Entonces, fíjense, cuando yo le pongo el type de Access, me dice es un array de NumPy. Entonces, lo que acá me hizo a crear, al usar figura.subplots, este método, me hizo un array de NumPys con dos elementos. ¿Bien? Chao, eso es todo lo que hizo. Un array de NumPy con dos elementos. Donde el primer elemento, bien, es un Access subplot y el segundo elemento es un Access subplot. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que adentro de los arrays de NumPy yo podía ponerme cualquier cosa? Bueno, en este caso estoy poniendo estos objetos. Access subplots. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo adentro de cada uno de esos arrays voy a meter un grafiquito. ¿Sí? Por ejemplo, aquí voy a hacer un calculito bastante sonso, que voy a agarrar y voy a tirar en una distribución gaussiana 1000 números al azar. ¿Bien? Y lo voy a poner en A. Estoy usando NumPy, la librería random. De random estoy tomando el método normal, que me dice que en 2,5 va a ser la media, 2 va a ser el sigma, ¿bien? Y voy a poner y voy a sortear 1000 números al azar. Luego voy a hacer un histograma de esto, ¿bien? Con 50 pins y lo voy a guardar aquí. Esto va a ser el histograma y esto van a ser los pins. Lo que voy a hacer es construir entonces en Access 0, bien, voy a dibujar todos los numeritos al azar. Acuérdense que A tenía, era esto, números al azar, distribuidos normalmente con media 2,5 y deviación estándar 2, 1000 numeritos. Bueno, lo dibuja acá. Bien, fíjense que el eje de las X va desde 0 hasta 1000, que van a ser mis 1000 muestras, y dónde va cayendo cada uno de esos. Porque
puse access 0, el primer elemento del array, le puse que use este plot, que lo que hace es agarrar y hacer un dibujo, indistintamente sean puntos o líneas. Es un método muy piola que sirve para dibujar líneas o puntos, que uno lo que va a pasar es un array, bien, a dibujar, o una lista, uno para las X, otro para las Y. Si uno no le pasa las X, simplemente me pone aquí, me construye, digamos, en el eje de las X, un punto para cada uno de los elementos de las Y. Y las Y me está dibujando todo esto. Le estoy diciendo con este descriptor que va a continuación qué tipo de gráfico quiero que me haga. R significa red y O significa pelotita, ¿sí? Y además le estoy pasando el valor que es el marker size, que va a ser el tamaño de la pelotita. Bueno, las combinaciones son infinitas aquí, porque uno puede agarrar y decir quiero blue O, ¿bien? O puedo agarrar y no decirle el color y pasárselo por aquí con face color. Y así se empiezan a hacer infinitos tipos de combinaciones que uno puede llegar a hacer. Incluso se pueden hacer semitransparentes y un montón de cosas re piola. Pero bueno, así sería una forma fácil. Si acá hubiese puesto una X, por ejemplo, me va a hacer crucecitas. Si le pongo una S, me hace cuadraditos y así. Si le pongo un menos, me hace una línea. Si le pongo menos menos, me hace una línea de atrasos. Bueno, fíjense que además en Access 0, que ahora va a ser mi gráfico 0, es Access 0 es el que está aquí adentro, ¿sí? Le estoy diciendo, poneme el face color, es decir, el color del relleno a Access 0, a ponele este colorcito, White Smoke, que es... Los colores además tienen nombres claves, que White Smoke es el grisecito ese que está en el fondo, ¿sí? Después voy a hacer en Access 1, va a ser mi otro gráfico, es el histograma que está aquí. En Access 1 le voy a poner un color definido como RGB. Yo face color le puedo pasar también aquí una lista de 3 valores, donde va a ser el red, el green y el blue, ¿no? Rojo, verde y azul. Y 0909098 me hace este grisecito azulado. Eso era para mostrarle, porque en realidad son ceras, pero bueno, al fin y al cabo termina sirviendo. Entonces en Access 1 le digo, haceme este método ist, que lo que hace es dibujarme un histograma, donde el eje de las X va a ser bins de A hasta -1. Bins A era acuérdense que cuando yo uso NumPy histograma me devuelve aquí los valores del histograma y aquí los bins con las cajitas de la izquierda y de la derecha. Bueno, resulta que este método ist para dibujar me pide que le pase todos los límites izquierdos de las cajitas, luego todos los límites derechos o todos los límites, y que le pase los pesos, es decir, las alturas del histograma, que van en histo A. Y acá, por ejemplo, le digo cuál es el color de cada una de las barritas, cuál es el color del borde de las barritas y la orientación, en este caso horizontal. ¿Por qué? Porque lo que quiero es entonces que me pase cuántas son las cuentas del histograma, así, atravesado, horizontal. Y además, fíjense que acá este eje no me puso los números. ¿Por qué? Porque yo en la clase, cuando había definido access, cuando definí subplots, aquí, le dije que compartan el Y, share Y igual a true. Es decir, comparten el eje Y, por lo tanto va a ser el mismo eje, tienen la misma escala. Bueno, y acá voy a tener cuántas cuentas me caen en cada lugar, qué sé yo. Entonces, así puedo construir un grafiquito que es más o menos piola. Bien, hasta aquí entonces tenemos que entender, todo este gris de afuera es figure, ¿sí? Que yo le había puesto figura. Fíjense que acá puse figura para que me muestre todo, ¿no? Figura es todo el gris. Entonces este de afuera, tengo aquí el Access 1
con este dibujito, tengo aquí el axis 2 con este dibujito. A partir de ahí, también a cada uno de los axes le podría haber ido cambiando, qué sé yo, tamaño de la letra, que los tics me muestre algunos mayores y otros menores, que me haga una grillita aquí adentro. Podría haber hecho verdaderamente muchas cosas. Pero bueno, no quería abundar. Yo pongo acá Fig y construyo esta figura. Y entonces le digo, Fig tiene un método aquí que se llama addSubplot. Y este 1, 1, 1 significa que va a tener una columna, una fila, una columna, y el índice sobre el que voy a ir recorriendo es 1. Por ejemplo, si hubiese querido hacer un array de 2 filas por una columna, hubiese puesto 2, 1, y el array 1 me va a hacer en el gráfico en la primera mitad. El índice 2, acá 2, 1, 2, me va a hacer en la segunda mitad. ¿Bien? Parecido a lo que estaba antes, solo que esto es un método como mucho más fácil, que agarra y dice a Fig, agregame este subplot, el axis que uno quiere, el grafiquito que uno quiere. Y entonces le pongo plot, aquí el histograma, una línea, ¿sí? Fíjense que acá esta línea tiene así lo que me va a hacer de línea de trazos, LW, me va a poner el ancho de la línea. Bueno, esto van a ser las X y las Y. Vamos a venir aquí, por ejemplo, si yo quiero 1, 2, 1, ¿bien? ¿Qué es lo que me hace? Me dice, va a tener una fila, ¿bien? Y 2 columnas. Entonces, el índice 1 me dibuja aquí en la primera columna, me dibuja la figura esta. ¿Bien? Si le digo ahora, haceme lo mismo, pero en el índice 2. ¿Bien? Y me la dibuja aquí. Lo que quiero mostrarles aquí es que uno puede ir poniendo diferentes dibujos adentro del mismo axis. ¿Sí? Aquí, ax 1, que es la única figura que va a estar adentro de este Fig, le pongo este plot, que es una línea, es esta línea de trazos, y le pongo este histograma, que es el que está ahí. Entonces yo puedo ir agregando diversas curvas, simplemente diciéndole, haceme el gráfico este, y anda poniéndome cada uno de los distintos gráficos adentro del mismo axis. ¿Bien? Igual a exactamente todos los graficadores, ¿no? Bien. Entonces, vamos a hacer un gráfico rápidamente. Yo voy a agarrar y voy a decir PLT, ¿sí? Matplotlib, scatter, directamente. Fíjense que acá yo agarraba y decía, bueno, hacía la figura y después le decía que la figura la hacía con matplotlib.figure y haceme la figura. Luego, en ese objeto figura, agregame un axis y ahí dibuja. ¿Qué pasa si yo agarro y le digo directamente matplotlib, algún tipo de dibujo, scatter, por ejemplo, sirve para dibujar pelotitas, y le digo, bueno, estas son las X y estas son las Y, ¿sí? Y le digo, a ver, decime cuál es el type de esto. Y me dice, bueno, es de Matplotlib Collections, que Collections es porque scatter pertenece a Collections, Path Collection. Bueno, es el objeto que hace, pero es la figura. ¿Bien? Me creó de alguna manera también una figura. Entonces, con eso yo voy a poder ir dibujando rapidísimo distintas cosas, ¿sí? Por ejemplo, también puedo, bueno, hacer distintas cuestiones, ajustar los límites y algunos objetos como los labels. Pongámosle acá, que agarré una figura, le agregué este ax1, y entonces le digo, seteame, tiene un método, ax1, access tiene el método set ylabel, que estaba en esta lista, Entonces, este método set ylabel counts, me agarra y me va a poner aquí el label counts. El ax set xlabel me va a poner aquí el xlabel. Después aquí lo que hago es poner la curva. Con este ax1.plot pongo la línea, chucu, 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 y acá le pongo un
label a ese gráfico que se llame línea. Después aquí en Axis 1 le pongo este histograma, construyo, le grafico el histograma y le pongo en el label histograma. ¿No? Le pongo en el label histograma. Entonces, fíjense, cuando yo pongo ax1.legend, me va a agarrar y me va a imprimir en ax1, me va a crear el legend. Que el legend es este recuadrito en el que dice que hay dibujado. Y eso, este ax1.legend, ¿bien? Pertenece a ax1, es decir, está aquí, adentro de ax1. Y solamente para mostrarles, les quería mostrar que fig1 hereda, ¿sí? Cuando uno carga en ax1, carga todos los legends, es decir, cada uno de estos labels, y uno crea legend, fig1, como ax1 está dentro de fig1, de fig hereda también esos objetos, y entonces también uno se lo puede poner a fig, que fig es una cosa que está más grande aquí, es el paño donde está metido access. Entonces puedo ver legend, ax1.legend, el que pertenece a ax1, y fig es el que pertenece a toda la figura. Por lo tanto, podría poner los legends, si tengo algo que es común a toda la figura, no hace falta ponerlo adentro de cada una. Si uno tuviera 4 paneles y siempre lo mismo en línea y histograma, bueno, se lo puedo poner a fig y chao, no a ax, ¿bien? A cada uno de los axes. Depende de eso lo que uno quiera hacer y ya. Sigamos un poquito más. ¿Cómo hago para... fíjense que esto todavía está horrible, ¿no? Porque los numeritos tan chiquititos, los labels estos tan... que no se entienden, no se leen casi. Entonces, Matplotlib tiene toda una colección que sirve para poner el estilo en general de Matplotlib, digamos, que van a usar cada uno de los objetos que estén adentro. Por ejemplo, cada vez que escriban, le voy a poder pasar cómo es el tipo de letra que yo quiero. En este caso hago un diccionario porque son... normalmente los tipos de letra y todo eso entran como diccionarios entran como argumento por diccionario. Fíjense que acá hago un diccionario en el que tengo, bueno, family, normal, que normal es un tipo de letra, en este caso. Este peso, white, puede ser normal, bold, italic o alguna de esas cosas. Size, bueno, el tamaño. Este es un entero, fíjense. Entonces, Matplotlib tiene en estos contenedores RC, matplotlib.rc, tiene contenedores que hacen al estilo, ¿bien? Con el que van a dibujar todo. Entonces, cuando uno pone matplotlib.rc y le pasa, por ejemplo, font y el diccionario este que acabo de crear, me agarra y me dice, bien, a partir de aquí Matplotlib va a usar este estilo. Y en este caso me dice, la familia de letras normal no existe. Entonces, dice, te lo voy a dejar en Deja Vu Sans. Y me usa este tipo de letras. Podría probar aquí otra, Time New Roman o algún otro nombre, ¿no? O fijarme cuáles están instalados y afines. Bueno, entonces, bueno, ahora hago el mismo dibujito que antes, exactamente el mismo. Y lo que hizo fue agarrar y ponerme más grande los tamaños de las cuestiones y todo eso. Entonces, de esta manera puedo agarrar y cambiar el estilo con el que voy a trabajar y no tener que cambiar el tamaño. Aquí yo le podría haber puesto a continuación coma, font size para este solo cosito, pero en general puedo llegar a necesitar para toda la figura que sea grande algo o imprimir en otro tipo de letra, porque el Physical Review A me pide que sean Time New Roman y el Astrophysical Journal de no sé qué cosa me pide que sea Arial, entonces tengo que ir cambiando las cuestiones. Y eso se puede cambiar exactamente para todos las figuras que uno vaya a hacer con Matplotlib. Lo bueno de la documentación de Matplotlib es que hay un montón de ejemplos, muchísimos. Y probablemente pueden agarrar uno de base y toquetearlo. ¿Bien? Fíjense acá, entré a la parte ejemplos de la documentación y bueno, con barras, con qué sé yo, series temporales, con
polígonos completos, con bla, 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 montones, 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 montones. Para dibujar imágenes, lo que uso yo, porque hay varios, hay P-Color Mesh, depende de qué es lo que uno quiere hacer. Si uno quiere interpolar, si le quiere poner las líneas de, ¿cómo se llaman estas? Las líneas de igual altura, todas esas cuestiones. Pero este EM Show me dibuja un pixelito para cada una de los valores. Fíjense lo que hice aquí. Dije X, ¿sí? Va a ser un histograma con una distribución normal centrada en 0 y de sigma igual a 2. Y le puse 30.000 puntitos. Y lo mismo. Entonces hice un histograma 2D. Que el histograma 2D, que yo le pase X, Y y bueno, cuántos bins quiero por lado. Puedo pasarle distintos tipos distintos tamaños de bins. Lo que me va a hacer es hacer un histograma 2D, es decir, va a agarrar y va a tomar un cuadradito aquí y me va a poner una altura, un cuadradito aquí y una altura. Y me devuelve una matriz de 2×2, así a seca, de 2×2, con valores, donde cada uno de esos valores es la altura de esta cosa. Entonces, aquí es fácil, ¿sí? Fíjense que acá, simple, ya no hice fig igual a PLT figure, no, simplemente al haber puesto este access igual a fig.addSubplot111 me crea ya la figura y todas las cuestiones y le dije haceme aquí un EM show con ese histograma y que esta palabra clave origin me ponga el origen aquí y que no esté aquí. Normalmente siempre que trabajen con figuras en internet o en los códigos que trabajan con figuras ponen el 0 acá. Pero nosotros los físicos y los científicos ponemos el 0 de este lado siempre. Para eso le va a servir este origin igual a bottom. A ver, acá EM Show dice, bueno, va a tener el vector que uno le pase, la matriz. Este sirve para dibujar, en realidad para dibujar mapa de bits. ¿Podés aumentar la letra, porfa? Ah, sí, disculpa, gracias por hacerme acordar. No, gracias. Después va a tener un color map que uno le puede pasar aquí uno le puede decir, hay un montón de color maps que vienen, que son divertidos. Para qué es la escala, cómo va a ser la escala con distintos colorcitos. Después si va a estar normado, el aspecto no me acuerdo bien qué era. Equal, quiere decir que te lo fuerza a que sea un cuadrado o auto. Si mi matriz hubiese sido, qué sé yo, de 200 por 100, me hace un rectángulo de 2 por 1. Bien, en las dimensiones. Y me lo fuerza. Pero si yo le hubiese puesto equal, me lo fuerza a que sea un cuadrado, por ejemplo. Tipos de interpolaciones, alfa, y acá este Vmin y Vmax, y Vmin creo que era y Vmax, a ver. Esto es entre qué valores y qué valores me va a poner el eje Z, pero este extend, ¿sí? Me va a decir left, right, bottom, top, le tengo que pasar una tupla. Vamos a venir acá, a ese dibujito, y le vamos a pasar una tupla, donde, por ejemplo, bueno, yo no sé aquí qué números aquí en el histograma tomó, no me acuerdo. Pero supongamos que era entre menos 1, entre menos 4 y 4, no sé qué valores toma. Sí sé qué valores toma. Entre x punto min x punto max y así era que se sacaban el mínimo y el máximo. Creo que así era. Bueno, ahí está. Y ahí sí me pasó con los valores que tenían que ser. Bien. Fíjense lo que hice acá. Como X es un NumPy array, ¿bien?
X.min me dice cuál es el mínimo de ese NumPy array. X.max me dice cuál es el máximo de ese NumPy.array. Y min y max y min, ¿no? Entonces le digo, bueno, extend el eje left y right, creo que era, a left va a ser xmin, max va a ser xmax y así. Y entonces me hace un dibujito. Finalmente, lo último que le quería contar es esto, que Matplotlib no tiene gráficos 3D. Y tiene un constructor que es bastante tortuoso, pero básicamente si uno agarra y lo toma como una recetita, tiene que agarrar y instalar esta cosa de instalar e importar de MPL Toolkits, porque Matplotlib tiene un montón de toolkits. Por aquí van a ver. Vamos para arriba. Documentación. En la documentación uno tiene como instalar lo que sé yo, y tiene los módulos que son de Matplotlib y además tiene los toolkits. Y entre los toolkits hay distintas cosas. Uno de ellos es poder hacer 3D, gráficos 3D. Bueno, de ahí uno importa este Access 3D de esos toolkits. Y en este caso, bueno, aquí hago 3 variables random, ¿bien? Que son normales, que van de media 0, standard deviation 1 y 1000 puntitos. 1000 puntitos para la X, 1000 puntitos. Estas van a ser las coordenadas X, Y y Z de 1000 puntos distintos. Entonces, acá hago una figura, ¿bien? Porque le quiero dar este tamaño. Y entonces le digo que me haga un add subplot, que me ponga dentro un access. Como es una figura, van a ser los índices 1, 1, 1. Y esta es la palabra clave para que entienda que tiene que hacer una cosa 3D. ¿Bien? Projection igual a 3D. Cuando uno agrega el access, le tiene que decir que projection igual a 3D. Hay más cosas que son la vista y distintas cuestiones, ¿no? Que uno la puede ir rotando, bueno, uno le puede ir pasando estas cuestiones. Y entonces, en este caso, bueno, seteo los límites entre dónde y dónde quiero que esté la figura. Y por ejemplo, acá le puse un scatter, que es para dibujar scatter, para dibujar pelotitas de tamaño 50. Esto está en píxeles. Para scatter, el tamaño va en píxeles. Y acá va la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Los markers son O. No cambiamos ningún marker, ¿no? A ver. Vamos a hacerlo. Markers X, por ejemplo. Y ahí me hace con crucecitas. ¿Sí? Y bueno, es una distribución gaussiana tridimensional, así que están todas metidas ahí adentro. Vamos a poner cuadraditos. Están todos metidos ahí adentro y se van diluyendo hacia afuera. Finalmente, algo les quería contar yo de por aquí. Vamos a la página. Acá hay como una comunidad que es simpática, que igual está bastante caída menos, pero uno puede seguirlo en Twitter, en Instagram también, qué sé yo. Hay gente que sube sus imágenes a Instagram, que la fue trabajando con Matplotlib, ¿no? Y cosas por el estilo. Fíjense, este dibujito está hecho con Matplotlib y la verdad que la calidad es notable. No la calidad de rendering, ¿no? Porque está en baja resolución, pero quiero decir un dibujito que tiene un highlighting sobre la línea, tiene una sombrita y así parece. Lindísimo.